Si tú te levantas hoy y posteas y mañana no pones y te pides una semana, no vas a lograr nada, no en oro, en ningún negocio en el que tú quieras emprender o estés haciendo en esta vida. Todo para mí es la constancia y la disciplina. Bienvenidos a To The Next Level, este programa que te inspira y te motiva para que sigas adelante. No importa lo que estés pasando, siempre hay un siguiente nivel. Y hoy me place tener a una mujer increíble, influencer, empresaria. Asimismo, si te gusta el oro, ella es la que lo maneja todo aquí en Miami. Gracias. Así que hoy me place presentarles a Heidi. Hola, gracias, mi amor. cariño. Gracias Qué bueno a que ti estás por la acá. invitación. Mira, esto es una copa y hablamos, así que Ok. vamos a brindar. Hacer un brindis por este 2023. Este 2023 que promete. Así es. ¿Y qué les puedo decir? La verdad es que normalmente hablamos de que ya llegamos, pero siempre hay un siguiente nivel. Exacto. Pero hoy queremos irnos más a fondo y conocer realmente a Heidi. Ok. Cuéntanos cómo es eso, porque eres mamá y esa es una bendición, pero es un reto. ¿Cómo lleva Heidi la balanza de entre la empresa, la bebé? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que haces? Bueno, primeramente que todo, gracias por la invitación, feliz, encantada de estar aquí. Ha sido un reto bien grande para mí, poder llevar todo, es la casa, es el trabajo, es la bebé, es la familia. Pero siempre se puede tratar el tiempo y siempre se puede hacer, y creo que mi hija para mí no ha sido obstáculo, sino ha sido mi mayor bendición. Me ha dado una fuerza increíble. O sea, ella es mi inspiración, es mi motivación para levantarme todos los días, para seguir y para darle más fuerte a la vida. Yo quiero que mires a esta cámara y veas algo que te tenemos de sorpresa. Oh, sí. Ay, grave. Ay, grave. Ya está acabando. Uy, gracias, mi bebeñuela. Pues esa es tu mayor motivación en estos momentos. Sin duda alguna, sí, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. O sea, muchas personas siempre te dicen un hijo, pero verdaderamente hasta que tú no tienes el tuyo, tú no sabes cuán grande es un hijo, de verdad que sí. Ahora vamos a entrar a tu otro bebé, la joyería. Oh. Porque Ok. cuando uno empieza un proyecto es otro bebé, retador igual. ¿De dónde surge la idea de que podías tener una joyería? Porque no decidiste la idea de voy a vender oro, no, fue voy a crear Secret Jewelry. ¿Y Ajá. de dónde sale ese nombre? Oh, eso es una larga historia. Bueno, todo el que me conoce sabe que yo hace unos años atrás emprendí en el mundo de las redes sociales, iniciándome en un multinivel. A mí siempre me gustó mucho el mundo de las redes sociales, pero estuve muchos años de mi vida, ¿sabes? Como muy distante de eso, ¿sabes? Mi página era privada, no me relacionaba, apenas ponía nada. Y hasta que un día dije, esto a mí me gusta, ¿sabes? Yo lo puedo hacer. Habían muchas compañías multinivel en ese momento y dije, yo tengo que buscar algo que a mí me identifique, porque a veces los seres humanos queremos hacer cosas en la vida, pero tenemos que buscar cosas en el ámbito que nos podamos desenvolver. Y entonces, bueno, apareció una compañía que tenía que ver con productos de cabello, cosas que tenían que ver con estilo, con belleza, y dije, pues esto está bien para mí. Y me probé. Eso fue lo que me abrió las puertas a darme cuenta de que sí lo podía hacer y de cuánto me gustaba el inspirar a la mujer, el salir por las redes sociales, y me encantó, y ahí es cuando empiezo, ¿no? Como a emprender en este mundo. Estuve años haciendo eso, me fue muy bien, pero bueno, llegó un momento donde dije, quiero hacer algo para mí. O sea, quiero hacer algo para mí, donde yo no tenga que darle explicaciones a nadie, donde yo no tenga que ver con nadie y donde yo le pueda dar de verdad el 100% con toda la fuerza de mi corazón, porque es algo que es mío. Y bueno, por ahí empezó
De tantos proyectos que se pueden elegir, ¿por qué la joya? Eres una joya, pero ¿por qué la joya? Cuéntame. Me gustaba, siempre me ha gustado. Yo creo que a todos los cubanos nos gusta el bling bling, sí. Y nada, siempre fue un proyecto como que tuve en mente, ¿sabes? Algún día me gustaría. Y nada, dije, lo voy a hacer y lo empecé. Y así fue. Jamás pensé que fuera a tener tanto éxito, que me fuera a ir tan bien. Es difícil, el camino fue difícil, pero como dijiste al inicio de la entrevista, siempre contamos con el del éxito, pero hay muchas cosas que van detrás de todo eso para lograrlo. Tuve momentos donde creí tal vez que no podía, tuve momentos donde me quería rendir, tuve momentos donde eran semanas buenas y semanas yo decía, yo creo que esto no... Es un proceso, efectivamente es un proceso. Brindemos porque Brindemos. Ay, esta empresa produce y produce muy bien, que es lo más importante. Déjame preguntarte, ¿Heidi pudiera vivir sin teléfono? Pero no me respondas ahora, porque Yelena está en la calle y la gente comenta. A ver, cuéntanos, Yelena, ¿qué dice la gente? Hola, Lizalia, estamos en la parte del programa donde la gente comenta. Y hoy voy a estar averiguando si las personas pueden vivir o no sin teléfono móvil. No. ¿Por qué lo consideras necesario? ¿Lo utilizas mucho? Sí, todo lo que hago está ahí, ¿me entiendes? Bueno, la verdad es que no es fácil, ya estamos acostumbrados y de hecho yo trabajo también con el celular. Entonces es súper necesario. Sí, de verdad que sí. Honestly, hell no. No, tampoco, como lo está diciendo mi amiga, imposible para mí por las necesidades. Hoy en día es una gran necesidad. Pues así es, algunos pueden vivir sin el teléfono, otros no. La verdad es que yo lo mantengo aquí por si acaso. Ok. Pero ¿Heidi pudiera vivir sin el teléfono? Bueno, sinceramente a Heidi se le hace un poco difícil vivir sin el teléfono porque prácticamente Heidi vive del teléfono, de ahí donde se basa todo, pero trato de buscar el tiempo, a veces cuando mi esposo llega a la casa, trato siempre de buscar algún momento de ponerlo a un lado, el teléfono nos ocupa mucho tiempo y trato de también buscar el tiempo, sí, dedicárselo a la niña, dedicárselo a él, como, o sea, un rato como para nosotros. Y lo cojo y está lleno y lo vuelvo a soltar y bueno, eso es un proceso, tú sabes. Es una combinación. Sí, eso tiene como una cosa ahí. Y a veces lo miro a mi esposo y digo, es cosa del trabajo. Y ahí entro ahí, estarán yendo por aquí y me van a coger, tú sabes. Tienes una familia muy linda. Gracias. Pero hay una persona que se tomó su tiempo y también quiero que la veas. ¿Oh, sí? Bueno, pues para hablar de Heidi, ¿Serio? hay muchas cosas que decir, pero resumiendo, que le doy todas mis bendiciones, Ay, no. porque ella ha sido muy buena hija, buena nieta, Ay. triunfadora. Ay, esa es mi abuela, eso es lo más grande que yo tengo en mi vida. La gente no sabe, pero ella fue la que me crió a mí. Desde bien pequeñita, mis padres se divorciaron cuando yo apenas tenía 9, 10 meses. Y mi mamá es una mujer muy luchadora, muy emprendedora. Empezó en Cuba en el mundo del turismo, o sea, había que hacer madrugadas, doblar turnos. Y yo era bien pequeñita, tenía como 1 año y mi abuela le dijo, dame la niña, dámela. Vivíamos una al lado de la otra, ¿sabes? Nos dividía una calzada. Pero me crió desde chiquitica y eso es lo más grande que yo tengo en mi vida. Después de mi hija, sinceramente, mi abuela es lo más grande que yo tengo en mi vida. Qué lindo Sí. que tengamos familia así. Ahora nos vamos un poquito más allá, porque como bien dijiste al momento, no fue todo Sí. así de fácil. Cuéntame un poquito qué pasó, Heidi, para lograr la joyería ¿Qué fue lo que obstaculizó ese proceso de la joyería? Fue un proceso. La verdad, ya yo venía con una base, porque yo trabajaba en mi Instagram, las redes personal, y entonces pues se me hizo muy fácil pasar a esas personas a este nuevo emprendimiento. Y fui chocando, fui viendo lo que me resultaba, lo que no me resultaba, porque como todo negocio tiene sus altas y tiene sus bajas, el tratar de buscar constantemente personas nuevas, porque el oro es algo que es costoso y tú me puedes comprar tal vez 1 vez al mes, 2 veces al mes, pero no me puedes comprar todos los días. Entonces yo sentía como que no podía casarme con esa misma gente, como que tenía que seguir buscando, buscando tal vez personas que estuvieran a un nivel más alto para que me promocionaran La la adquisición joya, también. exacto.
Y bueno, y por ahí muchas personas me funcionaron, otras personas no me funcionaron, muchas personas quedan mal, le mandas las cosas y ni te ponen, o te ponen y, ¿sabes? Uno va pasando muchas cosas hasta que verdaderamente te vas encontrando y finalmente siempre en el camino, en la trayectoria, me doy cuenta de que la esencia de todo eres tú, ¿sabes? Nadie va a hacer las cosas como tú, nadie quiere las cosas como tú. Entonces finalmente yo lo trabajo yo al 100, trato de ese público, de buscarlo por mi propia página personal y desde que me levanto lo doy con toda la fuerza de mi corazón. No espero de que si fulano, que si me engano, no, yo me levanto y desde que me levanto rompo y es como voy arrasando por ir para allá, algo así, sí. Manejas dos cosas y yo siempre lo he dicho, estamos en una era digital. Quien no está en las redes sociales está perdiendo muchos clientes, mucho tiempo y obviamente en un punto va a desaparecer porque todo el mundo va y le pregunta. Sí. Pero, ¿cuál tú crees que serían esas tres cosas de las redes sociales que debe saber alguien que está empezando, que no tiene nada de seguidores? Pero así empezamos todo, tú empezaste así. Sí. Pero ¿qué tú crees que fue lo que hizo la constancia en las redes sociales para que te ayudara a crear esa base? Yo pienso que principalmente tienes que ser tú. No puedes implementar o tratar de usurpar ninguna personalidad. O sea, yo siempre trato, cuando hacía multinivel, que tratábamos con muchas mujeres, de inspirar y demás, siempre trataba de decir, tú tienes que ser tú. Tú tienes que inspirarte en otras mujeres y lo que te gusta de esa persona lo tienes que implementar a tu manera. Tú no puedes ser nadie, tú sabes. Eso es tratar siempre de ser tú y definitivamente es la constancia. Si tú quieres lograr lo que quieras en esta vida, todo es la constancia. Si tú te levantas hoy y posteas y mañana no pones y te pides una semana, no vas a lograr nada. No en oro, en ningún negocio en el que tú quieras emprender o estés haciendo en esta vida. Todo para mí es la constancia y la disciplina. Porque la gente no sabe, pero sinceramente es más trabajoso y costoso cuando tú trabajas para ti que cuando tú trabajas para alguien. Porque para alguien tú cumples un horario, cumples un requisito y pues tienes que quedar bien con esa persona porque tú vives del salario que te da esa persona. Pero cuando tú trabajas para ti, es fácil como tratar de cogerlo todo. Bueno, soy yo. Mañana salgo. Hoy no voy a vender. Mañana vendo. Es muy fácil como acomodarse no, y cuando eres tú es cuando más disciplinado y cuando más constancia tienes que tener. Al menos yo lo veo así. Déjame preguntarte porque obviamente este show se creó con un objetivo. Sí. Y muchas personas me dicen, pero ¿qué tiene el show? Y en este show te queremos dar las gracias, porque gracias a esta entrevista que nos estás dando, al final de año vamos a elegir una familia. Wow. Una familia que se va a ganar la oportunidad, no solamente del asesoramiento para poder comprar su casa, sino que vamos a estar dándole down payment y closing costs. Gracias Increíble. a ti y a todos los sponsors y a los artistas que han venido y han aceptado venir al show. Exacto. Vamos a estar pudiendo ayudar a una familia a final de año a que cumpla su sueño de tener la casa. Exacto. Y obviamente es un sueño que todos deseamos, pero a veces no nos atrevemos. Cuéntame, Heidi, algo que te pasó creando la joyería, que estuviste a punto así de decir, tiro la toalla, no voy a seguir. Bueno, sinceramente, de verdad, de corazón, para Heidi no hay no. Para Heidi no se puede. No existe y eso aplica para cualquier cosa en mi vida. Soy una persona extremadamente positiva, extremadamente perseverante y yo voy y hago que suceda. Tú sabes, es como el dicho, yo no lágrimas, yo soy la que vende el pañuelo. Yo no todos los días, y sinceramente se lo digo a las personas que me ven, todos los días no vamos a tener la motivación. Todos somos seres humanos, tenemos situaciones, tenemos problemas, pero hay que levantarse, hay que seguir y hay que tratar de hacer de la vida lo mejor. No rendirse, no va a ser fácil siempre todo, o sea, todo va a tener siempre contratiempos, situaciones, vas a ver días que no vas a querer, vas a ver días que crees que no te va a resultar, pero hay que seguir que sí se puede, con disciplina sí se puede. Brindemos por esa Heidi luchona Así es. y que dijo, no, yo le doy con todo. Sí. Y ya te digo, sí he tenido días que me he levantado y como te digo, todo negocio tiene altas y bajas. Esta semana no, tal vez, cuando eso he sentido que me ha pasado, o sea, a veces le digo a mi esposo, siento que esta semana está un poco lenta, ¿sabes? Yo me reinvento.
yo misma me miro, empiezo a ver lo que estoy haciendo y siempre veo, o sea, encuentro el por qué tal vez no esté funcionando. Esta semana no he salido tantas veces como la gente está acostumbrada a verme. Esta semana no lo he promocionado porque las personas lo que ven, ¿sabes? Yo te puedo decir, mi gente, hola, buenos días, pero si la gente no ve el producto o ve cómo queda, ¿sabes? Las personas compran por motivación, compran por inspiración, compran por... Y la venta la gente piensa que es fácil, pero no lo es, no lo es. Eso tiene su cosa. La verdad que sí. Yo digo que nosotros los hispanos tenemos que informarnos más, tenemos que aprender más, estar abiertos. Y para eso, Cuerpo de Yuca nos va a estar informando hoy. Cuéntame, Cuerpo de Yuca, ¿qué tienes por allá? Infórmate con la Cuerpo de Yuca. ¿Sabías que te tengo 3 planes si tú quieres comprar una casa? ¿Cuáles sería? El primero, un trabajo estable. El segundo, un crédito de 580. Y el tercero, que más importante, una entrada para que compres tu casa. Si no sabes quién te va a dar la información, contacta a la persona que te voy a dejar aquí en pantalla. Para la oreja, lo que les voy a decir, latinos, los que no han hecho la declaración de los taxes, hasta el 18 de abril tienes la oportunidad para que lo hagas, porque después tendrás que pagar una penalidad. Es importante hacer las cosas bien y que no te dejen con esa penalidad. 0800, la Cuerpo de Yuca. Y bueno, mis cuerpitos de yuca, nada más y nada menos les voy a dar la gran información donde estamos trabajando. Si tuviste un accidente de tránsito laboral, resbalón o caída y no sabes qué hacer, con papeles, sin papeles, con licencia, sin licencia, y no sabe cómo actuar, nada más y nada menos la Cuerpo de Yuca va a estar atenta en lo que tú necesites con los mejores abogados y centro médico. 0800, la Cuerpo de Yuca. 786-992-5119 con los mejores abogados, te lo daré yo. Pues así es, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos conociendo. Y déjame preguntarte, Heidi, porque estuvimos viendo que hay un nuevo proyecto. Hay un nuevo bebé. Hay un nuevo bebé que viene en camino, que me tiene muy feliz, muy excited. Llevo un montón de noches sin dormir. Es un sueño para mí. Es algo que vengo maquinando hace muchos años. Estuve hace un tiempo atrás también con esa página que tengo vendiendo ropa. Pero sentí como que eso no era algo como que lo mío, no era algo como que me llenaba, porque yo digo que para tener éxito en algo tiene que gustarte. Si no te gusta, o sea, es como que lo haces como, tú sabes. Y tenía este sueño en mente, pero salgo embarazada, pasé toda la etapa de la maternidad tranquila y bueno, recientemente hace unos días atrás empecé a hacerlo y vienen cosas muy bonitas, muy increíbles por ahí que ninguna mujer se va a poder perder. No sé si decirlo, pero bueno, vienen cosas de belleza, tal vez una que fue una fajita por ahí. Muy importante, tienen que seguirle en las redes para que vean qué es lo que se viene. Sí, mi gente, vayan a seguir a Secret Night y de paso también, bueno, sigan a Secret Jewelry y les agradecería mucho que me apoyaran y me siguieran en mis páginas y bueno, por ahí ven lo que ofrezco, lo que hago y no solo vendo, sino también trabajo muchísimo en mis redes sociales motivando a la mujer, conecto mucho, ahora empecé con contenido de mi bebé, pues yo no tenía hijos, o sea, ahora estoy poniendo contenido de la niña, de cómo me va, de cómo es ser mamá, del proceso postparto y a lo mejor a las mujeres les puede interesar y se puedan identificar conmigo y lo puedan disfrutar. Heidi, cuéntame cuando empezaste ese comienzo como tal, ¿hubo alguien que te dijera que para qué? ¿O por qué ibas alguien te dijo otra joyería más? No, realmente no. Heidi rompió con esto y a la primera persona que se lo dije fue a mi esposo y me dijo, dale, tú sabes, dale, que tú sí puedes, que lo vas a hacer y bueno, 2 años después aquí estoy y hoy vivo de eso, tú sabes, y feliz de verdad. Qué increíble que tienes una familia que te apoya. Sí, al 100%. Eso es muy importante, porque a veces muchas mujeres dejan de hacer las cosas por eso, o porque mamá, o porque papá, o porque pareja, no lo haga, no, eso no funciona, no, hay mucha gente que lo hace. Y yo digo que todo el mundo tiene su suerte, todo el mundo tiene su astral, todo el mundo tiene lo suyo y si lo quieres, sí lo puedes hacer bien. Ya te digo, lo que hay que tener disciplina, hay que tener constancia, uno tiene que hacer lo que su corazón le diga. Y a veces eso le pasa mucho a las mujeres y yo lo he visto en el trayecto de mis años trabajando las redes. Cuando hacía ese multinivel, no, tengo que preguntarle a mi esposo a ver si puedo hacerlo. No, déjame ver si mi esposo se ve mucho y es triste.
Sí, la verdad. Es muy triste. Yo pienso que uno tiene que hacer lo que uno quiere y lo que su corazón Somos le la diga. flor de la casa y si la flor quiere salir, tiene que salir. Exacto, pero no dejo de reconocer que se siente muy bien cuando la pareja te apoya, ¿sabes? Mi pareja para mí es mi sostén, ¿sabes? Es todo. Cuando tengo esos días que no me siento motivado, esos días como que siento que el paraguas, como decimos los cubanos, se traba, él está ahí. Tú sí puedes, siempre me ve como lo más grande, como lo más, y eso te hace sentir especial, ¿sabes? Eso te da mucha fuerza, la verdad. ¿Qué le dirías a esa Heidi que dijo, ahora sí le voy a dar a la joyería, esto es sí o sí me va a funcionar, no me voy con el no, de aquí no me paro hasta que no empiece a vender joyas? ¿Qué sería eso que te hubiese gustado escuchar? ¿O qué le dirías, qué mensaje le dirías cuando empezaste? Que hagan lo que su corazón les diga, que hagan lo que su corazón les diga, que le echen gana, que le echen fuerza, que nosotras somos grandes, nosotras podemos hacer todo lo que nos propongamos en esta vida. ¿Qué no hace una mujer? Ya podemos ser tuvimos un madre, bebé. podemos ser mujer, podemos ser empresaria, podemos hacer todo. A veces yo le digo a la nana de la niña, a veces yo a mi esposo, las personas se pensarán que yo no hago nada, porque yo vivo así en el aire y yo soy ama de casa al 100%. Yo, soy psiquiátrica con la limpieza, me paso el día haciendo cosas, pero como soy tan activa en las redes, a veces la gente pensará que yo vivo en las nubes, que la casa me está cayendo arriba. Yo no paro, yo tengo días de verdad, de estar 9 o 10 horas parada en mi propia casa. Porque en lo que entro por la puerta, que me pongo a promocionar mi mercancía, que me pongo a empacarlas, que si fregar los pomos de la niña, que si limpia la casa, a veces me siento así, miro el reloj y digo, yo literalmente dentro de mi propia casa, 10 horas, 11 horas, 9 horas parada. Es difícil. La gente se piensa que todo es fácil, pero no lo es. Todo lleva mucho esfuerzo. Así mismo. Cuéntame, ¿quién era Heidi cuando jovencita? Esa Heidi que era así, como te ves ahora, tan segura, tan fuerte, ¿o se transformó? Heidi siempre ha sido una mujer muy segura de ella, sí. Siempre he tenido mucha seguridad en mí. He tenido momentos donde uno pasa muchas etapas. La mujer pasa muchas etapas en su vida. Todo también influye en el ámbito en el que tú te desenvuelvas. Pero sí, siempre he sido bien. Yo participaba en todas las actividades de la escuela. Yo estaba en todos los coros. Yo estaba en todas las coreografías. Era jefe de destacamento, jefe de escuela. Heidi iba por todos lados. Sí, siempre he sido bien sociable. Se me da. Es algo que me gusta, que se me da. Y bueno, decidí venir a este país y como te digo, fue muy difícil también aquí el comienzo en este país, que es algo también que le quiero decir a las personas. Casualmente hoy estaba el muchacho, el estilista que me arregló, y las personas se desesperan porque quieren llegar aquí o a donde sea y quieren que las cosas sean de la noche a la mañana, y la vida es un proceso, ¿sabes? Hay que ir poco a poco y el ser humano tiende mucho a compararse. ¿Sabes? Tú no te puedes comparar con nadie. Todos tenemos tiempos distintos, momentos diferentes y no se nos va a dar todo igual. Y es algo también que me gustaría que la mujer supiera, que si tal vez estás empezando a hacer hoy y te sientes mal y sientes que no se te da, sigue echando fuerza, sigue echando ganas, que sí se te va, si tú quieres, sí se te va. Salud por eso, porque sí, las mujeres podemos lograrlo sí, todo. Así es. Y es muy importante que lo escuchen. Esta es una historia increíble que ya... conquistó su hogar, conquistó su esposo, conquistó su familia, está conquistando a su bebé, conquistó su negocio y dijo, no, yo quiero más, ahora quiero otro proyecto, otro emprendimiento. Sí. Y de eso se trata la vida, al siguiente nivel, to the next level, empezar, saber que se puede más. Exacto. Y que hay más. Seguirnos probando a ver qué más podemos hacer, qué más podemos explotar. A veces siento como, a pesar de que te digo, llevo 9, 8 horas para en mi casa, yo soy muy, ¿sabes? Tengo que estar en constante movimiento y digo, no, me falta algo. Eres súper activa siempre. Sí, siempre. Me falta algo, quiero hacer otra cosa, ¿sabes? Y como esto es un sueño que he tenido siempre por años, digo, pues ahora es el momento. Ahora es el momento. Bueno, yo te quiero agradecer por compartir tu historia. Gracias, mi amor, por venir. Gracias, de verdad, de corazón. La verdad es que de eso se trata la vida. To the next level es al siguiente nivel. En este show no te vas a encontrar la típica historia de ya estoy aquí, ya llegué. Porque el éxito se renta. No es llega al éxito y ya. Todos los días tienes que rentarlo, tienes que trabajar por él.
Y como escucharon a Heidi, es empezar, es darle con amor, cariño, porque eso es lo que me llevo de ti. Mucho amor, sí. mucha pasión. Sí, mucha pasión. Y no importa que te digan que no. Nosotras Seguir. creemos en ti. No importa que te diga alguien que tú no puedes. Si tú crees que puedes, no hay imposible, no hay sueño que no puedas lograr. Así es. Te quiero agradecer porque esta entrevista va a ser parte de que en Gracias. diciembre escojamos una familia. Ay, qué emoción. Y si tú todavía no te has suscrito, lo único que tienes que hacer es seguir todas las plataformas, Instagram, YouTube, TikTok, el podcast y obviamente Facebook, porque si no sigues todas las plataformas y sale tu nombre, después Heidi y yo no te vamos a decir, te lo dije, pero no te lo vas a ganar, vamos a escoger otra familia. Coméntanos acá abajo qué artista, qué empresario quisiéramos que contáramos su historia, que viniera a caer el show. Obviamente compárteselo para que sepa que lo vamos a entrevistar sí o sí. Y nada, dile a toda la familia que siga, porque si todos siguen, tienen más chances y más oportunidades de venir. Y la verdad es que gracias. Ay, con eso de mi abuela me dejaron. Ay, eso sí no me lo esperaba. Y fíjate que yo hablé con ella hoy y no me dijo nada. No te contó, nada, no te dijo. Nada. Ah, te querían sorprender, la verdad. Sí. Mi gente, esto es todo por hoy. Si quieren ver las otras entrevistas, lo único que tienes que hacer es ir aquí, dar clic y ver todas las entrevistas. Pero obviamente mándale muchos besitos al Instagram de esta hermosa mujer, de Ay, esta gracias. emprendedora, que no solamente es empresaria, sino que es mamá, es hija, es esposa y obviamente es una amante de la vida. Y aquí está. Resiliente y fuerte como tú también puedes ser. Nos vemos en el próximo show. Gracias. Gracias.